¿Qué hacer entonces con la amapola? ¿Qué hacer con este negocio? ¿Legalizarlo? ¿Combatirlo? Dos posiciones clave en esto las tienen el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en nuestro país, Antonio Mazzitelli, a quienes les agradezco mucho que se incorporen a la mesa despierta. Gracias. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias a ustedes. Y muy buenos días. Gracias. ¿Legalizarla, gobernador? Sí, en la ruta medicinal, como lo hemos expresado, creo que es un tema que tenemos que ir investigando, sumando voluntades. La violencia que genera alrededor del cultivo, todo lo que es el trasiego de los datos que además acabas de dar en relación al estado de Guerrero, del cual soy gobernador, son muy delicados. Yo creo que hay que buscar otros caminos que permitan que exista menos tensión y menos conflicto y concretamente menos violencia. El estado de Guerrero, pues como se sabe, tenemos que reconocerlo, es el primer productor en México de amapola y eso no es nada agradable, no es bueno. Creo que Tenemos Guerrero buscar compite con los alternativas. talibanes de Afganistán, ¿no? A nivel mundial como grandes productores de ¿Cuántos amapola. campesinos están cultivando? ¿Sabemos más o menos? Yo sé de las hectáreas, estamos hablando de más o menos entre 10,000 y 12,000 hectáreas. Las zonas están ubicadas perfectamente en Guerrero, en donde se siembra la amapola. No tengo un número exacto de decir cuántos campesinos, Sí. pero sin duda están radicados en las zonas más pobres, precisamente de Guerrero, la sierra y la montaña. Y entonces esto hace pues, que Guerrero esté sometido, estas regiones, a acciones muy violentas que frecuentemente salen en los medios. Señor Mazzitelli, ¿cómo ve la ONU esto? No, la ONU fiscaliza la producción mundial de la amapola y consecuentemente de todos los productos derivados de la amapola. Y a nivel mundial hoy en día, desafortunadamente, el problema no es la oferta, es la demanda. No hay suficiente demanda de productos farmacéuticos a base de amapola. Aquí en México estamos trabajando con la Secretaría de Salud para aumentar el consumo de la morfina en el uso paliativo del dolor. El uso medicinal, digamos. El uso medicinal, el derecho a una muerte digna por los que sufren mucho. En México no se consuma suficientemente morfina y además los precios de la morfina a nivel mundial son muy bajos. Entonces, de verdad, no es un negocio rentable, pero mucho más. Y No es un allá- negocio rentable salirse del narcotráfico para irse solo a los Es hospitales, allá digamos. en donde estoy totalmente de acuerdo con el señor gobernador. Hay que encontrar soluciones estructurales en Guerrero para salir del círculo vicioso de la violencia, de la falta de desarrollo, de la insuficiente presencia del Estado que obliga a los campesinos a trabajar el único producto que pueden vender en donde no hay mercados. En los y países que lo donde- hacen víctima de los grupos criminales. Ustedes justamente mencionaban que el campesino es víctima de los grupos criminales, no quiere cultivar la Donde está amapola. legalizada la producción de la amapola, ¿se ha detenido la parte ilegal? ¿Se ha podido controlar al 100%? No, mira, la producción legal de amapola además se lleva a cabo a través de procesos industriales. No se hace la rayada de la amapola, se utiliza otro tipo de amapola. La industria farmacéutica de la amapola, de una buena amapola, saca morfina, codeína, tebaína. O sea, todos los usa- opiáceos, digamos, ¿no? es otro proceso. Si México quisiera producir amapola legal, muy probablemente las industrias farmacéuticas invertiría en lugares controlados en donde puede sacar un producto de alta calidad con procesos científicos e industriales. Entonces sería mucho más fácil producir, no sé, adentro Pero del dejaría, Distrito bueno, Federal en decías Ana Invernadero. Francisca hace un ratito el tema de los campesinos. Si se mete en la industria farmacéutica, ¿usted prevería que no emplearía a estos campesinos, sino emplearía más? No, nuestra experiencia en muchos otros lugares de cultivo ilícito es que de toda manera, y eso es el problema que también con el señor gobernador estábamos abordando, los grupos criminales, si siguen operando en Guerrero, serán un obstáculo a cualquier tipo de inversión productiva, amapolera o de cualquier otro tipo, porque su negocio es el tráfico y el trasiego, en particular el trasiego, no la producción. ¿Qué hacer entonces de ante droga. eso, gobernador? ¿Entonces la legalización no es una salida tan automática? Bueno, son dos cosas. La primera es el tema que estamos abordando. Yo creo que sí tenemos que ir indagando esta ruta.
No podemos solamente seguir observando cómo se están desarrollando las cosas. Hay violencia, hay una especie de esclavitud, hay que decirlo también. Hay una disputa en el territorio muy grave que termina muchas veces en violencia. Y si observamos cuáles son las regiones precisamente que se acaban de dar en el reportaje, son las regiones más violentas. Porque los delincuentes más violentos y más poderosos son los que están relacionados con el cultivo de la amapola, porque esto genera recursos muy altos. Entonces yo creo que sí hay que indagar esta ruta, que está relacionado con el asunto de la salud. Yo siempre lo he insistido en el tema de la salud y estoy convencido que si se pudiese ir construyendo, salir de la ilegalidad y ir a la legalidad para buscar el tema medicinal, pero no serían creo que beneficiarios, podría ser. gobernador. De acuerdo con este planteamiento, si se industrializa, se van a un parque industrial, no se van a su estado. Yo creo que sí podrían ser beneficiarios porque ahí está la tierra, que es donde se produce, y tendrían que llevarlo, por supuesto, a un procesamiento. No es un asunto sencillo, es un asunto complejo. Yo voy a estar muy cerca del doctor, me parece que el doctor Antonio tiene una gran experiencia y lo que yo necesito para dar opiniones más certeras precisamente es una orientación, porque lo que yo he venido expresando es una alternativa para salir de la violencia. Claro. Oiga, gobernador, cuando usted piensa, digamos, en Guerrero y en transformar esta zona que evidentemente necesita ayuda estructural, supongo que piensa también en ejemplos en el extranjero que le hayan llamado la atención y de ahí surgió también un poco la idea. ¿Cómo vería usted, o sea, cuál es el paralelismo? ¿Qué país está haciendo lo que usted quisiera que pasara en Guerrero? Lo está haciendo España, con las mismas hectáreas que se están trabajando en Guerrero. Y con demanda, digamos. Y bueno, sí, eso es precisamente el asunto del dolor. El tema es el dolor, desde lo que va desde una muela hasta una gran operación, y ahí precisamente son los productos de la amapola. ¿Por qué México no tendría chance de entrar a los países autorizados? No, yo no digo que México no tendría chance. Guerrero, desafortunadamente, estas zonas no tendrían chance. Porque no son zonas en donde, si usted es un empresario farmacéutico, invertiría en una planta de procesamiento de la amapola en una zona en donde desafortunadamente no hay carretera, no hay puestos de policías y opera el crimen organizado. Entonces, la respuesta es estructural. La respuesta es estructural. Y allá estoy totalmente de acuerdo con el señor gobernador, que está buscando una alternativa al círculo vicioso de la violencia. Es inversión, desarrollo en zonas que desafortunadamente han sido y siguen estando al margen de todo eso, en donde desafortunadamente es el crimen organizado que determina lo que es el derecho, impone los precios, obliga al campesino no solo a producir, sino a producir lo que dice. Y cuando llega otro grupo criminal, el campesino se vuelve víctima entre ellos. Y además, la grande violencia no necesariamente se desarrolla en las zonas de cultivo. La grande violencia se desarrolla en lo que se llaman los centros de acopio, en donde la goma de opio, el kilo, el medio kilo, es acopiada para después volverse adentro del proceso. La grande ganancia de la cadena de la droga la hacen los transformadores y los distribuidores. Y esto no es el campesino. Lo que empiezo a detectar es que hay una ruta muy clara hacia la legalización, pero el primer paso de esa ruta es que el gobierno sea quien gobierne realmente en esas zonas. Que haya carreteras, que las policías manden, escuelas, que funcione el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el primer paso queda del lado del gobierno, tanto el estatal como el federal, porque pues, el tema de carreteras, etcétera, etcétera, requiere presupuesto. Es una ruta que no se puede, por supuesto, soslayar. Se está porque sí tratando entiende que los empresarios no quieren invertir, se pueden arreglar con usted, pero si tiene que llegar y arreglarse con el narco local... No, yo creo que tiene que ser con la intervención del gobierno en una idea de un proyecto piloto. No podemos olvidar la necesidad que tiene Guerrero de mejorar sus caminos, de hacer escuelas, de que los maestros vayan y trabajen, cumplan, de por supuesto dotar de una serie de servicios que necesitan, ¿no? Hay que proporcionarles un mejor nivel de vida, pero también no podemos dejar de tener muy claro que este es un asunto que da por el otro lado, da por el lado medicinal y que no podemos dejarlo de investigar, de trabajar para encontrar una ruta correcta. Yo creo que ahí está el tema. Ahora, punto central, quitarle también el empoderamiento a la delincuencia.
Muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana en Despierta. Gracias. Y muy buenos días, el gobernador de Guerrero y el representante de la Oficina de la ONU para las Drogas en nuestro país. Yo aprendí muchísimo, no tenía idea O de sea, es una algunas de las cuestión de cosas. demanda y de infraestructura. Está interesantísimo.